Vamos a seguir hablando de salud y un poco la semana pasada cuando nos anoticiábamos de esta información de la Organización Mundial de la Salud relacionado con el tema de edulcorantes, ¿no? Si generan o no generan diabetes tipo 2, si generan el tema de la obesidad y bueno, y esto fue un disparador realmente a nivel nacional, a nivel internacional también que nos ha preocupado y a tal punto que en el transcurso de las últimas horas, a través de la Federación Argentina de Diabetes, se ha emitido un comunicado que tiene que ver obviamente con esto, que acá lo tenemos justamente al comunicado, a grosso modo un poco que especifica que no es tanto así como dice la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta también de que se aconseja, no es algo contundente, es algo que se va aconsejando. Para, bueno, poder desglosar este tema, nosotros hemos consultado y ya lo tenemos en contacto al doctor Gabriel Literov, él es director del Comité Científico de la Federación Argentina de Diabetes. Con el doctor siempre hemos charlado. Doctor, es un gusto tenerlo allí, un placer, y bueno, poder ir aportando un poco más de información, teniendo en cuenta una enfermedad tan compleja como es la diabetes. Y bueno, con estas informaciones hemos sido un poco, hemos resumido un poquito este comunicado o es más profundo, doctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Y desde la Federación Argentina de Diabetes nos pareció oportuno comentar las características de este comunicado de la Organización Mundial de la Salud, que ha generado un enorme rechazo, no digamos controversia, vamos a decir las cosas como son. Ha generado un enorme rechazo en la comunidad científica porque en ciencia, te cuento, Mario, que cuando uno se plantea una determinada hipótesis, por ejemplo, un medicamento sirve para algo. A partir de esa hipótesis, uno tiene que hacer un trabajo de investigación que tiene mayor o menor validez según el diseño del trabajo. En base a eso se obtienen resultados y en base al resultado se obtiene una conclusión. A partir de ahí, uno puede emitir una opinión. ¿Qué es lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud? Primero lo plantea como una hipótesis, lo cual genera realmente muchísima confusión en la comunidad. Y dentro del comunicado, quiero leer textualmente lo que dice en primer lugar, que como no tiene fuerza la evidencia científica, lo da como recomendación condicional. La gente no sabe lo que es una recomendación condicional. Y entonces, dicho de otro modo, es que no se puede hacer una recomendación firme porque no hay suficiente evidencia que avale una determinada conducta. Ujú. Y aparte, en el texto de la Organización Mundial de la Salud, quiero leer, te decía textual, que las investigaciones sugieren también que podría haber un potencial efecto indeseable a largo plazo por el uso de endulzantes no azucarados, tales como aumento de riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. Es Claro. decir, está planteando una hipótesis como si fuera un resultado. Esto, a mi entender, y a entender de la Federación Argentina de Diabetes, es directamente dañino. ¿Por Ujú. qué? Porque, en primer lugar, digamos que esto no se refiere a las personas con diabetes. Es decir, que se refiere a las personas que, digamos, se refiere al riesgo de tener Claro. diabetes por el uso del volante. Entonces, en primer lugar, lo que sí tenemos contundencia de investigaciones, en primer lugar, que las personas que toman productos azucarados versus los que toman productos que se llaman light, engordan más que si comieran edulcorantes. Sí. Entonces, eso lo sabemos. Los edulcorantes no son adelgazantes. Es decir, que lo que sabemos que puede llegar a perder la persona hasta 1 kilo de peso si reemplaza los endulzantes calóricos por los endulzantes no calóricos. Ujú. Ese es un concepto importante entonces le decimos a la población que no hay ningún estudio
firme que Claro. sostenga lo que insinúa, porque no es una insinuación, es una, como yo le decía, una recomendación condicional. Ujú. Entonces, hay una realidad, Mario, también. Sí, Tenemos en nuestra querida Argentina muchos lugares que el agua tiene mal sabor, por un lado, y por otro lado nosotros queremos que fomentamos la hidratación, una adecuada hidratación. Entonces, muchas veces estos productos endulzantes no sí, sí, calóricos, por ejemplo, los jugos, los polvitos que vienen light, en sí, fomentan a que claro. haya una mayor hidratación, lo cual es beneficioso. Ujú. Entonces, em, como yo decía en un programa de radio esta mañana con la Nata, antes de ayer y pasado mañana, una cucharada sopera de azúcar tiene 16 calorías y una cucharada sopera de edulcorante cero. Entonces, esto es una, es, esto, entonces esta declaración de la OMS desafía el sentido común por un lado, pero también desafía a otros estudios muy contundentes que hablan exactamente lo contrario. De manera tal que la recomendación ante la alternativa de edulcorante o azúcar de Federación Argentina de Diabetes, en base a la evidencia que existe, le decimos a la gente que sí, que prefiera alimentos no calóricos para ayudarse. Ciertamente, es importante tener en cuenta que el aumento de peso tiene que ver con las calorías totales que una persona ingiere. Es decir, que hablando en forma así sencilla, si una persona come una milanesa con papas fritas y toma una gaseosa light, lo que importa no es si tomó la gaseosa light, sino que importa la cantidad de calorías que la persona ingirió, la cantidad total. Por eso es sumamente importante tener en cuenta esta situación. Doctor, quería preguntar esto. Digo, ¿qué pasa con los organismos de contralor? Digo, el caso de la ANMAT, que controla esto. Es decir, este comunicado de la organización estaría superando estos organismos de control que tienen sobre, por ejemplo, edulcorantes. Eh, una ex- Te agradezco la pregunta, Mario. Tanto el ANMAT como la FDA, como la Asociación Europea de Control de Alimentos, dan los edulcorantes como seguros. De manera que, en base a esa recomendación, debemos continuar de la misma forma tratando de no consumir productos azucarados que desencadenan en quien tiene la predisposición genética que aparezca diabetes tipo 2. Estamos en tiempo en que por primera vez en mucho tiempo tenemos diabetes tipo 2 en niños y tiene que ver con la predisposición genética que ya tenían, pero al estar sedentarios, comiendo muchos ultraprocesados y exceso de azúcares y sedentarismo, aparece diabetes. De manera tal que, si bien las sociedades de pediatría dan determinadas edades para no consumir edulcorantes, ciertamente la recomendación general es que ante la elección de un producto azucarado o un producto con edulcorante, lo ideal sería tomar agua, pero la realidad en la vida real y siendo empático con lo que está pasando en la sociedad, lo que tenemos que decir que, bueno, si pueden tomar agua, bárbaro, mejor, pero si para hidratarse tienen que elegir entre un producto con azúcar y un producto sin azúcar, sigan eligiendo el producto sin azúcar. Voy a venir con un ejemplo en lo personal, ¿no? Yo la semana pasada, bueno, yo consumo stevia. Tomo el cafecito con un sobrecito por día. Claro, escuché esto, yo dejé de tomar, digo, por las dudas, vuelvo otra vez a lo mío en mi misma rutina. Con seguridad, como decía el querido locutor argentino. Ahí está, bárbaro, con seguridad. Bien, no hacer el exceso, ¿no? Es que el exceso de cero es cero. Si algo no tiene calorías, obviamente es importante no abusar de nada. Nada es inocuo en mucha cantidad. Ni siquiera tomar, la gente que toma excesivamente por temas patológicos, toma excesivamente agua, también le hace mal. Entonces, el tema es todo en su justa medida. El edulcorante hoy en día en el uso habitual no aumenta la diabetes.
los alimentos azucarados o ricos en hidratos de carbono sí aumentan la diabetes en las personas que tienen la predisposición. Así que si te gusta el stevia, Mario, dale para adelante con toda seguridad. Agradecerle como siempre, ayudarnos a entender estos temas y es momento, siempre nosotros decimos, de escuchar a la ciencia. Por eso queríamos compartir esta información y bien este comunicado que nos ha llegado de la Federación Argentina de Diabetes. Doctor, agradecerle nuevamente por este tiempo. Muchísimas gracias a vos, Mario, y agradecido por, desde el nombre de la Federación Argentina de Diabetes, llegar a la numerosa audiencia del canal y bueno, transmitir esta información que no tiene que ver con una cosa, una impresión personal, tiene que ver con una palabra que tiene que ver con el aval que tanto la Federación Argentina de Diabetes como distintas asociaciones científicas de Argentina y América Latina y el mundo se están expresando respecto a esta, digamos así, un despiste de la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Ahí pasaba el doctor Gabriel Literov, charlando con nosotros, es el director científico de la Federación Argentina de Diabetes, con este comunicado que dice, no, con el tema del edulcorante no es como dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque los científicos, como explicaba el doctor, ellos aconsejan simplemente. No hay un trabajo fehaciente de campo, con hipótesis, con asegurar de que ese estudio es así. Y momentáneamente él dice, bueno, sigamos consumiendo los edulcorantes, los que tenemos con el tema de stevia, ¿no? Que bueno, se había generado no consumir más y también hablando un poco de los excesos.